Y mire, hoy me quedé impresionado con las declaraciones que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto a nuestros compañeros de Contralínea con Nancy Flores, la corresponsal Nancy Flores, así como a nuestros compañeros de Sin Línea MX con el compañero Manuel Galazzi. La presidenta hace planteamientos muy duros sobre el expresidente Felipe Calderón, quien ha sido considerado, bueno, pues usted lo sabe, un espurio después de haber implementado un fraude absoluto en 2006 para, junto con pues, esas esferas del poder, instaurarse en el poder cuando no le correspondía. Y usted lo sabe perfectamente también, esto ya es un hecho histórico, comprobado, para justificarse y legitimarse en el cargo. Declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico, situación que, bueno, pues luego fue desmentida acá en Estados Unidos. Tan pronto fue detenido y procesado su principal colaborador y responsable de la seguridad pública en México, el narcotraficante Genaro García Luna. Hoy la querida Nancy Flores le hizo la pregunta a la presidenta sobre, pues, de alguna otra forma, una cercanía con algún juicio político o algún juicio a Felipe Calderón, si hay de alguna otra forma algún proceso que haya comenzado en los Estados Unidos. La respuesta de la presidenta es que el pueblo de México ya ha juzgado al comandante Borolas. Pero ¿qué le parece que vemos y escuchamos lo que dijo la presidenta hoy ahí en la conferencia de prensa mañanera? Tema, presidenta, preguntarle porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV. Y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncie ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años
que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México. Vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia quizás es el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, en mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia, quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país, con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Y efectivamente es algo que el presidente López Obrador una y otra vez ha pedido, ha sugerido, ha dicho, y que hoy tiene mucho eco. Sin embargo, para muchas personas la justicia, esa constante y perpetua voluntad, debe de darle a cada quien lo que le corresponde. Debe llegar en algún momento, en el caso de un Felipe Calderón, especialmente porque ese tipo no ha estado manejando un bajo perfil. No es como alguien que también provocó la destrucción de México y que en su momento, y que efectivamente tendría que también enfrentar las consecuencias de sus actos, y me refiero al playboy Enrique Peña Nieto, que pues él mantiene un bajo perfil. No, tenemos un Felipe Calderón muy cínico, tratando de intervenir constantemente e incluso dándose el descaro de hablar de narcotráfico, imagínese usted. Por eso es que hay que cuestionarnos qué podría estar organizando el Departamento de Justicia en cuanto a la figura de Felipe Calderón, si hay una carpeta de investigación. Hay que preguntarnos por qué no viene a Estados Unidos Felipe Calderón. No sé si en estos vuelos que tiene hacia Europa en algún momento tenga que hacer conexión acá en los Estados Unidos. No sé si la llegue a hacer y efectivamente no tiene ningún problema con la ley, o bien, pues efectivamente podría estar ya aquí sin ninguna problemática. Eso no nos ha quedado muy claro, ¿no? Sobre la relación y la realidad de alguien como Felipe Calderón. Pero, pues sí tendríamos que cuestionar qué es lo que está haciendo el Departamento de Justicia en estos momentos, y también sobre la gente a su alrededor. Antes de cualquier cosa, quiero recordarle que la forma en la que usted puede apoyar este espacio es precisamente vía PayPal, con paypal.me/J. Antonio Ruiz H. Ahí nos puede usted pues echar la mano en caso de que así usted lo desee. Pero bueno, ¿qué le parece
que hablamos de la gente que estuvo alrededor de Felipe Calderón, porque hoy también fueron mencionados. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla de esos políticos que quisieron sacar raja del presunto predio del narco en Teuchitlán, Jalisco, para pues hablar de esos que construyen o montan, hacen montajes, historias, como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes. Usted lo sabe perfectamente, por la serie de montajes que él mismo ha establecido, que él mismo ha pues llevado a cabo desde que lo conocemos. Escuche usted. Reforzando un poco lo que mencionaba mi compañera Nancy, también qué opina respecto a los políticos que intentaron pues sacar raja y se aventuraron a decir incluso pues falacias, ¿no? Que hoy se demuestra que no había crematorios, o al menos en las pruebas que hicieron en los recorridos no aparecen. ¿Qué opina respecto a esta actitud pues carroñera de alguna manera? Pues sí, es que ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también a... ¿De dónde? Revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto. Y de ahí cómo se va retomando, cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente, cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a los familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos. Porque ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. ¿Cuánto tenía el PAN la última vez en una encuesta? Revísenlo también. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco? Entonces, lo importante es que la gente, todo el pueblo de México, sepa qué pasó ahí. Y también cómo se construyen pues estas historias y quién las construye. Porque hay un periodista por ahí especializado en montajes. Loret. Nada más hay que oírlo, yo no lo oigo la verdad. Nada más lo veo aquí cuando traen la infodemia, el detector de mentiras. Sí, se lo preguntaba. Y me refiero al pasado, para que no vayan a decir que estoy utilizando palabras. Pero están siempre contra nosotros. Y muchas veces sustentado pues no en evidencias, sino en construcciones. Nuevamente repito, nuestra solidaridad siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Pero también hay que tener derecho de réplica frente a estas historias que se hacen. Sí, se lo preguntaba, Presidenta, porque el día de ayer algunos senadores justo de la oposición planteaban como la propuesta, ¿no?, de que se cree un grupo interdisciplinario a nivel internacional para investigar a profundidad esto, pero como se dice, pues son de gobiernos anteriores, particularmente el PAN y el PRI. También quería preguntarle... Ahora, la verdad es la verdad, O sea, lo que encuentre la Fiscalía. Porque eso siempre se tiene que conocer la verdad de qué pasó ahí en otros lugares. Siempre, pero no la construcción de historias, ¿verdad? Exactamente. Es que
este tema ha sido muy desafortunado y ha dado para pues que se aproveche como de costumbre la oposición carroñera, ¿no? Que utilice temas que nos duelen a todos y que fueron provocados por ellos. Eso es lo más infame de todo. Y bueno, pues efectivamente yo también lo dije desde el principio. Si este es un campo de exterminio, bueno, pues que se investigue como tal. Si no, que se revele la verdad, que se diga la verdad. Ahí en Sin Censura, desde el lunes pasado, yo le planteaba a Vicente Serrano que me parecía muy raro, que me parecía una gran casualidad que el sábado por la noche anterior a la concentración de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las infamias de Felipe Calderón, perdón, ya estoy pensando en Calderón por el tema, de Donald Trump frente a los aranceles y etcétera. Eh, ese mismo sábado, después de que durante toda la semana se cacarearon los 85% de aprobación que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieran las imágenes de este predio que vincularon al crimen organizado. Imágenes duras, imágenes en las que se veían esposas, en las que se veían cuadernos, en las que se veían zapatos de personas y que eran efectivamente situaciones muy duras, muy gráficas. No se veían en cuerpos ni nada, pero efectivamente es lo que estaban planteando la noche anterior a la concentración en el Zócalo. Por eso es que tendríamos que analizarlo hasta el cáncer. Pero mire, más allá de eso, yo creo que yo en eso, y lo digo con mucho respeto, no estoy de acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum. Puede que la historia esté juzgando ya a Felipe Calderón, puede que el pueblo de México ya lo haya juzgado en sus mentes y en sus corazones, pero también hace falta que llegue la justicia penal. Hace falta que personajes tan peligrosos como él estén encerrados. Esa es la realidad, encerrados, enfrentando la justicia penal, enfrentando lo que es correcto, enfrentando al derecho. No estoy pidiendo un castigo, que eso, pues bueno, pues somos una sociedad civilizada, no, que enfrente las consecuencias de sus actos y que se le pueda encerrar para que no pueda hacer más daño. Sé que este ejemplo que voy a dar a continuación va a sonar muy básico, muy estúpido incluso, como un lugar común, pero imagínese usted, si a usted le gustan las historietas, si a usted le gusta, por ejemplo, la serie de Batman, pues evidentemente es necesario poner en la cárcel o ya sabe que la cárcel es esta de Blackgate, creo que se llama, ¿no? Y el manicomio que tienen ahí es Arkham, ¿no? Era muy importante poner a los supervillanos tras las rejas dependiendo de sus delitos en toda la serie de Batman, ¿no? Si eran criminales con problemas psiquiátricos, bueno, pues eran enviados a esta institución psiquiátrica llamada Arkham. Si eran grandes criminales, bueno, pues eran llevados ahí a Blackgate, porque eran un peligro para Gotham, para la ciudad gótica, para la sociedad. Pues es lo mismo con el comandante Borolas. Está al nivel de un supervillano, como su amigo, su gran amigo, el narcotraficante Genaro García Luna. Son supervillanos que tienen que estar tras las rejas debido a la peligrosidad que representan. Y no, desafortunadamente, Felipe Calderón está en España, suelto, está siendo un riesgo para la sociedad ahí en España, y pues ni quien diga nada. Esa es una problemática, señoras y señores.